Mesa de Contratación, el podcast de Gobierno y Analítica Pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida una vez más a la Mesa de Contratación, el podcast, videoblog, como sea que nos veáis o nos escuchéis, en el que hablamos de temas relacionados con la contratación pública con personas profesionales relacionadas con esta materia. Y hoy tengo conmigo a Matilde Castellanos. Hola, Matilde. Hola, ¿qué tal? Pues bien, Matilde Castellanos, por si no la conocéis, es viceinterventora general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es directiva de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, autora del premiado y aclamado blog Enredando.blog, en el que habla de temas de administración electrónica y que no puedo hacer más que recomendarlo. Y una de las personas que habla con más criterio, al menos en mi opinión, sobre el tema de la administración electrónica en España, no solo en el plano jurídico, sino también en el plano técnico. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, Matilde. Tienes la responsabilidad de cerrar la temporada de Mesa de Contratación. Acabamos como en las series americanas con Tom Cliffhanger. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Ahora con mucho lío, pero la verdad es que con mucha ilusión. Tenemos unos proyectos bastante chulos en marcha. Así que muchas gracias por invitarme. Sabes que siempre es un placer estar en tu rincón y muchas gracias, Sergio, por darme esta oportunidad de estar con vosotros. Bueno, gracias a ti porque seguro que vamos a aprender un montonazo y a mí siempre me encanta hablar contigo de todos estos temas. Bueno, la primera pregunta, siempre así en un aire introductorio y hablando un poco de tu vertiente de contratación como de administración electrónica que hemos comentado, es básica y necesaria, ¿no? ¿Qué perspectiva de futuro crees que supone la digitalización para la contratación pública en todo su ciclo de vida? O sea, siempre hemos hablado mucho de la plataforma de contratación, de la presentación de ofertas, pero háblame un poco de todo el ciclo de vida, porque esto no es solo presentar los sobres y sustituirlos por PDFs, o sea... Que es el gran error en el que estamos incurriendo de forma persistente en las administraciones públicas. Bueno, la perspectiva de la contratación, la verdad es que es como en toda la actuación administrativa en general. Lo que pasa es que en la contratación, pues todavía tiene más importancia porque nos proveemos de recursos y de servicios necesarios y a la ciudadanía en general, ¿no? Las perspectivas de futuro son, como en toda la administración, ser más eficientes. Digitalizar supone, efectivamente, no es esa idea equivocada del PDF, sino que supone hacer un examen de conciencia, hacer un análisis de procesos, de nuestra actuación, de qué trámites son necesarios y cuáles son accesorios que ven heredados, porque somos, la administración pública somos muy del precedente administrativo, y supone hacer todo eso antes de aplicar la tecnología. Y ahí es donde está fallando la administración pública. Sí que es verdad que estamos aplicando la tecnología, pero muchas veces no hacemos ese proceso de racionalización, de preguntarnos por qué este trámite es necesario, qué sentido tiene ese trámite, por qué y para qué está ahí. Buscarle el sentido a las cosas y cuestionarnos permanentemente. Y en eso la tecnología yo creo que va a ayudar mucho, pero más en transformarnos a nosotros y en los procesos en los que nos movemos la administración pública. Desde la planificación, efectivamente, que tiene que mejorar, porque una buena planificación augura un buen ejercicio presupuestario y un buen ciclo, pero también en la mejora del proceso, porque en la sociedad actual no todo es planificable, lo acabamos de ver con el COVID. Tenemos que hacer procesos ágiles, más allá de que es verdad que es deseable que el órgano de contratación se planifique, pero los procesos tienen que ser mucho más ágiles para dar una respuesta a una sociedad que exige actuaciones inmediatas. Desde, como digo, acelerar la preparación del contrato, que es tediosísima, en la que interviene muchísima gente actuando en sistemas diferentes, hasta un mayor control en la ejecución, que es donde efectivamente nos olvidamos. Y yo creo que ahí la tecnología, la contratación, puede aportar muchísimo. Pasando, eso sí, por hacer también procesos proactivos para nuestros licitadores y adjudicatarios. Sí, claro, porque sí que es verdad que hablamos mucho de introducirlo en la mecánica normal de la contratación, pero
no hablamos tanto de todo lo que rodea esto de la contratación, ¿no? Por ejemplo, el control que tú lo has dicho, que ahora viene todo el tema de los fondos europeos y demás, una nueva filosofía del control y ahí la tecnología tiene mucho que decir y quizás no hemos hablado tanto o hasta ahora no hemos empezado a hablar tanto del papel de la tecnología en esta parte del ciclo, ¿no? Desde luego, no, el control, ahí el control nos hemos quedado siempre un poco arrinconados, como en los procesos de gestión el control era un trámite más y eso de forma directa ha retrasado los procesos de gestión, porque sin prever la intervención del control y una buena auditoría del proceso, pues las resistencias son mayores, pero es que el trabajo, sinceramente, no podemos realizarlo bien si no cuentan con nosotros. Entonces, desde luego, desde la Intervención General de Castilla-La Mancha sí que estamos promoviendo una parte muy activa el que el control desde el principio, tanto en el diseño, participe como en la integración posterior de los procesos, porque eso va a ser lo que verdaderamente agilice un proceso, ¿no? No manteniéndonos al margen y en el último momento poniendo la pega, que creo que es Claro. un control un poco más a la antigua usanza. Claro, porque mantener a fin de cuentas, si tienes previsto cómo vas a controlar ya desde el principio, todo va más alineado, ¿no? En vez de decir, ya cuando hemos terminado te empiezo a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y Claro. vete tú a saber. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de estos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, casi ni la vais a notar, solo va a aportar una información muy importante para vuestros futuros. Tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida, de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda, contratos.gobierto.es. Bueno, pues volvemos aquí y estamos hablando del papel de la tecnología en la contratación y estos cambios y bueno, hemos vivido una década realmente importante en el tema tecnológico y en el tema de la legislación tecnológica y te quería preguntar, ¿cómo ves que ha sido esta década más o menos de digitalización de la administración en general y de la contratación y el control en particular? ¿Cómo ves esta etapa? ¿Cómo la valoras después de, pues eso, prácticamente 10, 12 años desde la penúltima ley de contratos hasta la que tenemos ahora? Bueno, yo sabes que no soy conformista y soy crítica, ¿vale? Pero me impongo el positivismo. Hemos avanzado Ujú, desde el año 2007, que para mí fue un buen año, con una ley de administración electrónica que verdaderamente fue bastante novedosa y realmente para mí fue la que metió en la agenda política el que había que contar con las tecnologías en el desarrollo de cualquier organización pública. Es verdad que hemos avanzado, pero no a la velocidad que a todos nos gustaría, ¿no? Es verdad que sí que hemos abierto la ventana al licitador, yo creo que hay más publicidad, más transparencia, tiene acceso a mucho más documentos, lo que pasa es que conocemos la reciente sentencia del Tribunal Supremo, ese modo amontonamiento de PDFs, de verdad. que viene a recordar el Supremo que eso no es un expediente ni es administración electrónica. Imaginaros para el Supremo, pues imaginaros para un pobre licitador. O sea, eh, creo que hemos mejorado, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Hay una tentación en la administración a pensar, porque hay una centralidad increíble, una obsesión por la firma electrónica, por el tipo de Ujú. certificado y nos hemos olvidado un poco de la finalidad que tiene y del uso que hay que darle. Entonces eso creo que ahí hay mucho avance porque nos ha impedido ver las mejoras con el licitador. Creo que las relaciones con el licitador son muy mejorables. Es verdad que
que el lugar común de la plataforma de contrato del sector público es una buena idea, una magnífica idea, pero creo que el diseño de la plataforma no nació para eso y se nota. Sí. Entonces, yo creo que ahí se ha avanzado, pero hay que ser inconformista. Tenemos que seguir avanzando muy mucho. El déficit para mí es la usabilidad. No es del Ujú. todo buena, no está al nivel con lo que nos relacionamos en nuestro ámbito privado y eso, pues la generación que viene lo nota, lo manifiesta y empieza a haber contestación en las redes. Y a mí eso me parece muy positivo, que la gente empieza a decir que esto no es suficiente, ¿no? Sí, 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 que es verdad. Sí que echando la vista atrás, sí que creo, estoy de acuerdo contigo en que hemos avanzado una barbaridad, ¿no? Yo me acuerdo de eso, yo empecé con estas cosas en 2008-2009 y vamos, rarísimos los sitios donde podías presentar algo o incluso consultar algo en digital directamente y el avance es importante incluso con algunos trastabilles. También me da un poco la sensación de que hemos vendido tanto en el tema digital hasta dónde podemos llegar que se nos olvida que el camino es largo, ¿no? Sí. Y pues yo me acuerdo en 2009 estar en demostraciones de cómo hacer una mesa de licitaciones completamente digital y demás en 2009, ¿sabes? Sí. Y estamos empezando a hacerlas más o menos normales ahora. O sea, son 12 años de travesía en el desierto y a veces nos olvidamos, ¿no? Eso es De ese un fenómeno que aprendizaje. va a pasar también con la inteligencia artificial. Estamos hablando mucho de ello, es verdad que tiene mucha oportunidad, pero es que nos queda un camino tan largo aún, que hay tantas cosas que avanzar, tantos pasos que dar antes de pensar en las mejoras que puede traer la inteligencia artificial, que a veces es verdad que puede generar esa frustración. Llevamos tanto tiempo hablando de lo Claro. mismo que puede ser que no Claro, funcione. otra cosa es luego eso, la complacencia, ¿no? Pues, en realidad, pues por ejemplo, la plataforma de contratación, pues tiene muchos problemas de usabilidad, pero tampoco ha tenido cambios muy sustanciales en los últimos 5 o 6 años, ¿no? O sea, y un poco suponiendo cómo funcionan las tripas por dentro, se ven difíciles esos cambios para que sean sustanciales por cómo es la arquitectura. Y un poco en esta línea hemos hablado de usabilidad y demás y de algunos paradigmas muy importantes en la administración. ¿Qué crees que es lo que más ha chocado en este proceso de digitalización, tanto de la contratación como de la administración? ¿Dónde crees que ha habido más roce, más tensión entre... El problema es el de siempre. O sea, diré como positivo que, por ejemplo, hay un esfuerzo ahora de estandarización con los pliegos tipo, que Ujú. eso va a sentar unas bases que nos va a permitir avanzar muchísimo. En el momento que los pliegos vuelven a una organización, son todos iguales, predecibles, empezamos ya el camino que deberíamos haber iniciado, ¿no? Eso nos va a permitir estandarizar y la tecnología ahí es mucho más fácil de aplicar. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos con el amontonamiento de PDF despreciando los datos. Los informes de la OIRESCON, verdaderamente, si se leen con una visión crítica, son espeluznantes lo que llega a decir, porque en el 19 y en el 20 se ve una evolución de cómo las administraciones autonómicas, en la primera le facilitan datos, diciendo que, bueno, que les ha costado en los datos de control, me refiero, ¿vale? De control de Sí, la contratación, y ya en el 2020 empiezan a ser sinceros y a decir, mira, no dispongo de datos de reparos por tipo de procedimiento, no dispongo... Y se ve, es una radiografía de cómo las administraciones públicas, sus procesos de gestión, a pesar de haber abierto esa ventana electrónica al licitador, seguimos funcionando igual que en papel. Y ese es el verdadero problema en la agilización de procesos, creo yo. claro. Claro, porque a fin de cuentas sí que es verdad que pues, todo esto que dices de la unificación de los datos, a mí me comentan pues todo este proyecto, por ejemplo, que hay de unificar cláusulas que están haciendo en Barcelona y demás, incluso en la estrategia de digitalización, de meter inteligencia artificial, y dices, caramba, está muy bien, pero estamos hablando de que hay mínimo en torno a unas 8 o 9 mil entidades generando cada una más o Sí, menos sus pliegos, que son documentos no estructurados de datos, de texto libre, mucha inteligencia artificial hace falta ahí, ¿no? sí. Y quizás el primer nivel de control quizás habría que meterlo un poquito antes, ¿no? Un poquito más de normalización, de quizás esa profesionalización de la que tanto hablamos, ¿no? Sí, por eso yo, por ejemplo, aquí en nuestra administración autonómica ahora se ha impuesto como obligatorio la utilización de pliegos tipo y es que eso es un paso de gigante. Claro.
Porque, claro, todos los pliegos van a responder a una misma estructura, con ese anexo que también yo me imagino que para los licitadores es mucho más fácil ya ir a tiro hecho, porque al final el pliego es literatura que solamente en caso de duda vas a ir a consultarla, pero el dato tú sabes el que te interesa dónde está. Claro. Entonces yo creo que ahí sí que ganaremos mucho. Sí, sí, la verdad es que eso debería ser un trabajo que quizás también hemos obviado un poco, ¿no? Con el salto tecnológico hemos corrido mucho a meter cacharrería y demás, y la cacharrería es importante, pero nos hemos Sí. saltado un poco el prólogo, ¿no? Y te encuentras un poco fuera. Y volviendo un poco a estos escenarios en los que estamos, ¿qué oportunidades crees que suponen estas reformas normativas que hemos tenido, tanto las leyes 39 y 40 como la última ley de contratos, de cara al futuro en la mejora de la contratación pública? Es un ¿Qué horizonte nos momento, abre? es un momento trascendente, pero complejo. O sea, Ujú, realmente es verdad que hay que verlo como una oportunidad porque el ánimo de los empleados públicos y de los profesionales que trabajamos en la administración va a condicionar mucho cómo vaya esto. No podemos verlo como una complicación, tenemos que verlo con ánimo. Pero es verdad que todos los que participamos en la contratación pública, y no estoy hablando solo del órgano de control interno, tenemos que valorar los riesgos, la gestión de riesgo que va a conllevar esta ingente cantidad de fondos que vamos a manejar. Entonces, en eso me gusta mucho la filosofía de los fondos, el Instrumento Europeo de Recuperación, que el nivel de control, y eso en Europa está muy a fuego, ¿no? El primer nivel de gestión es el que tiene que efectuar ese control. El órgano de contratación es el primero que va a velar porque esos fondos se sí. ejecutan de forma correcta. Entonces, hay que ver que los riesgos en las TIC, en la contratación de TIC, va a ser un elemento a tener en cuenta en este periodo. Va a ayudar mucho y es verdad que hay unas oportunidades de mejora de los procesos de contratación y de todos los procesos Ujú, administrativos increíbles, pero tenemos que estar preparados porque la ley de contratos no se adapta mucho a la contratación de TICs, no tiene en cuenta la peculiaridad, el personal de la administración no tiene suficientes recursos TIC como para la cantidad de contratos y de esa entidad y de tal complejidad. No podemos caer en los errores de volver a crear islas, dependencias tecnológicas. Tenemos que tener en cuenta soluciones sostenibles. Se está hablando mucho de las ventajas de la nube. Indudablemente tiene ventajas, pero ¿será sostenible en el tiempo? Cuando dejen de venir fondos, ¿podremos mantenerlos? Desde los órganos de control también tenemos un montón de retos. Nos sentimos muy inseguros cuando vamos a controlar un contrato TIC. ¿Por qué? Pues porque nuestra formación es economista, jurídica, y ante cualquier pliego TIC lo primero es el claro. rechazo. Entonces, tenemos que dotar a los órganos de control interno de personal TIC. Nosotros lo hemos hecho. Tenemos un interventor delegado de sistemas automatizados que no es una oficina para desarrollo de aplicaciones para la intervención, no, ejerce la función interventora sabiendo, viendo los pliegos, asesorando a los interventores, yendo a la comprobación material de la inversión. Todo eso va a favorecer el que podamos contratar TIC de una manera, yo creo que con más seguridad. Pero hay que tener en cuenta todos esos riesgos que nos vamos a encontrar y que van a marcar la contratación de estos años venideros. Es una oportunidad, pero todos estamos obligados a valorar esos riesgos y a mitigarlos. Claro, claro, también es una oportunidad, yo creo que importante, ¿no? A veces yo, pensando en todo esto de la pandemia, ves un poco una situación como la Italia, esto del tiempo del Decamerón, que te tiran no sé cuántos tiempos encerrados, pero luego da lugar a una creatividad tremenda, ¿no? Y ahora va a haber como una prueba de esfuerzo, una capacidad de empezar a hacer cosas y tener que hacerlas rápidos que nos puede servir como una escuela de aprendizaje muy importante si nos fijamos, ¿no? En lo que nos tenemos que fijar y con intención de aprender, ¿no? Sí, sí, desde luego. Desde luego. Además, ahora es que es facilísimo aprender. La gente es muy generosa compartiendo experiencia. Ya no podemos decir aquello cuando empecé yo en la administración, que las técnicas de benchmark suponía irte a un sitio, a otro. Es que ahora mismo la gente es muy generosa, lo comparte en redes, es fácil conocer pues, la experiencia de correos, que está empezando Ujú. a aplicar técnicas de RPA o automatización en la fase de contratación.
en las comprobaciones de solvencia, en aquellas tareas repetitivas donde hay cantidades o donde hay datos estructurados. Todo eso nos debe inspirar para ser creativos. En la administración tendemos mucho al precedente. Ten en cuenta que nuestra ley de procedimiento marca, si te separas del precedente, lo motivas. Claro. Para no hacerlo de siempre, lo tienes que motivar. Y la tecnología justo exige otro perfil. Claro. Es decir, tengo que innovar, folio en blanco, voy a inspirarme, cómo lo aterrizo. Entonces, es un cambio de mentalidad que choca, pero yo creo que si aprovechamos la oportunidad podremos salir muy reforzados en la administración pública. ¿Y qué crees que hay que cambiar? Esta es la pregunta del millón para aprovechar esta oportunidad. ¿Qué niveles de cambios crees que tendríamos que operar? Vamos, tengo clarísimo que tenemos unas leyes de gestión de gasto obsoletas, de gasto público, que no van aparejadas al negocio. Las leyes van en paralelo y eso causa errores, retardos. Es verdad que nos dan trabajo a muchos, pero hay que optimizar y dedicarnos a otras cosas donde aportemos valor. Tenemos que participar en el diseño, yo creo que el órgano de control tiene que elaborar un diseño proactivo. Hay múltiples opciones. Por ejemplo, el control por diseño te permite al licitador o al adjudicatario, que ya es adjudicatario de un contrato tuyo, que has adjudicado y sabes el precio y te sirve un suministro, ¿por qué no generarle una factura pro forma? Claro. Que tú tienes todos los datos. Claro. Y el adjudicatario o el contratista, en este caso, solo te tendría que dar la conformidad. Claro. El proceso se invierte. ¿Tú sabes los errores que dejaríamos de tener? En eso estamos imaginando nosotros desde aquí, ¿no? Sí que es algo que tenemos en mente cuando terminemos de integrar gestión de contratos con económico financiero. ¿Por qué al licitador hay que pedirle datos de solvencia públicos si están publicados? ¿No podríamos decir esto es la solvencia según los datos que cuenta la administración, compleméntelo con la privada? Totalmente. Entonces, en el control por diseño, si establecemos otro tipo de control, lo que es los órganos de control quedaríamos más para auditoría de sistemas, para controles más eficientes ante el que poder aconsejar al gestor maneras de mejorar sus procesos. Para eso, pues claro, no es fácil todo esto que digo, efectivamente, hay mucha cultura y gestión del cambio que tocar. ¿Por qué? Porque en el proceso de contratación, como en la mayoría de procesos, interviene una parte jurídica muy importante que no se puede quedar tampoco fuera. No. Tienen que estar desde el inicio, sentirse implicados, partícipes, atender sus demandas. Estamos el control interno y la gestión presupuestaria. Y luego, pues efectivamente, hay determinada normativa que también hay que empezar a imaginar y no podemos estar copiando y pegando normas autonómicas diciendo exactamente lo mismo, es que han pasado 20 años. Entonces, creo que lo complejo que veo aquí, Sergio, es que son tantos los flancos que hay que abordar en este proceso que quedarnos, a mí el Real Decreto Ley de gestión de los fondos Next Generation, lo que sí que me supuso un poco de desasosiego es que parece que reduciendo los extremos de control, parece que se va a aligerar. Y yo no creo que sea ese el problema. El problema es que el engranaje del gasto público intervienen demasiados actores poco coordinados, en sistemas de información diferentes y eso hay que abordarlo. Desde luego. Y voy a aprovechar y voy a salirme un poco de guión porque, mira, voy a juntar aquí ideas que has estado soltando. Y hemos hablado de control estratégico, hemos hablado de tecnología, hemos hablado del dato y estoy seguro que me puedes contar sobre cómo puede utilizar la intervención y el control estratégico para hacer una arquitectura de datos que agilice todo el proceso de toda la gestión, ¿no? Pues creo que es un papel realmente importante y que quizás no se habla tanto, también porque es un poco feo y desagradable y niños, no digáis esto en casa, friki, hablar de arquitectura de datos, pero estoy seguro de que es algo a lo que le has dado más de una y más de dos pensadas, ¿no? Nosotros, sabes que, bueno, yo soy jurídica, o sea que esto lo hago, me encantan los procesos de transformación, pero no soy técnico ni
de conformación. Pero sí que, a ver, la clave está en que en el gasto, por lo menos autonómico, se ha sido muy contablecéntrico. Sabes que tenemos casi todas sistemas ERP, un sistema ERP volcado mucho en la contabilidad y que no se abría a los sistemas de gestión. Es decir, hemos visto cómo el comercio online florecía porque la banca ha ofrecido sus servicios estándar a todo negocio que quisiera conectar con él. Eso en la gestión pública no ha pasado. No. Y mucho se puede modernizar la contratación, que si el sistema contable no se abre, no conecta, no automatiza, no vamos a avanzar. Por mucho que contratos, subvenciones, personal intente, si no conecta con la central de gasto, no vamos a poder. Nosotros, desde aquí sí que normativamente ya lo hemos recogido. Nuestra opción es que todos los sistemas de gasto no se relacionen a través de personas, sino que sean los sistemas los que se comunican. Hemos definido un expediente contable único con un formato como el de factura electrónica, igual, con todos los campos que puede tener un documento contable, según el negocio tirarán de uno o de otro. Y eso es lo que iniciamos un camino ingente en el que tenemos que ir estableciendo puentes con cada una de las aplicaciones generadoras de gasto de nuestra organización. Ahí es donde yo creo que sí se nota una vuelta y un cambio radical al proceso, ya sea de contratación o de subvenciones, pero en este caso que estamos hablando más de contratación, pues creo que se notará en toda la gestión, claro. Claro, y el alcance estratégico, que es que imagínate, llegas y dices a nivel de control estratégico, esta es la información que voy a necesitar para controlar no solo este contrato, sino todos los contratos. Lo que eso va a agilizar todo el ciclo de cada contrato individualmente, porque ya tienes la captura de datos, todo el ciclo completo, pero es que luego además, si tienes toda la arquitectura de datos más o menos homogénea, a nivel de contabilidad, de detección de fraude, de problemas, de economía de escala, es una barbaridad, ¿no? Y quizás es uno de los puntos en los que tendríamos que estar haciendo un poquito más de acento, más que en qué punto hacemos exactamente el control y sobre qué papeles nos fijamos para hacer el control, ¿no? Claro, es lo que ya llaman el control continuo, ¿no? Porque cuando tú ya tienes todo estandarizado y permites que los sistemas conecten tanto el contable con el de la gestión, ahí te saltan. O sea, en cuanto, claro, no te voy a dejar que hagas un gasto si te he respondido que no hay crédito. Si has hecho el crédito y está fiscalizado, te lo contabilizo de forma automatizada, no vuelvas al interventor a que haga una comprobación que es totalmente automatizable. Entonces, ese proceso no es de un día para otro y no el déficit no es tecnológico, o sea, el hándicap no es tecnológico, es mucho equipo, mucho poner en común. Yo creo que el control es más eficiente si no hay sorpresas, como dices tú. Si al de contratación le decimos, o al gestor de subvenciones, o al que sea, yo espero esto de ti y sabes dónde voy a ir y que él sepa qué es lo que al control le interesa o que cree que es lo más eficiente para ver que aportamos valor en la gestión, ¿no? Que no somos meros interruptores. Y creo que es ahí donde podemos aportar más. Claro, todo a fin de cuentas es tenéis mucha capacidad de saber qué mirar y dónde mirarlo y veis todos los contratos, todo el trámite a la vez, o sea, que podéis generar muchas más economías de escala, ¿no? Sí. Y es el activo que quizás menos se aprovecha en términos de tal, por en esta tensión que suele haber siempre entre control y negocio. Sí. También es verdad que el papel que han dejado al control en estos años ha sido muy complicado, ¿eh? Sí. Muy complicado porque yo he firmado mis PDFs, aquí te los monto como yo quiero y tú búscatelo. Entonces, es verdad que, claro, quizá no hayan sido los mejores años en los que teníamos que decir que estábamos muy contentos de que se digitalizara, cuando para nosotros realmente no ha sido una ventaja. Sí, claro. En el estado en que se encuentra ahora mismo la digitalización, todavía no hemos saboreado las mieles de la transformación digital. Hemos visto más problemas y más dificultades a la hora de efectuar el ejercicio, excepto en factura electrónica. Bueno, según de qué lado del mostrador preguntes, porque Claro, por claro. aquí el que las presenta
bueno, al final siempre hay a quien puedes pagar para que lo haga por ti y No, entonces, eso sabes que aquí lo tenemos resuelto. En sí, Castilla-La Mancha no exigimos certificado y tenemos una aplicación que ayuda ayuda verdaderamente al proveedor, porque funciona claro, muy claro. bien y es verdad que nosotros funciona de forma tan fácil y es tan usable que ni siquiera los menores de 5.000 presentan facturas en papel. O sea, que Claro, si aquí lo la pones reducción fácil, es... Y es a verdad que ver, como fue el primer experimento o la primera experiencia que los datos estructurados verdaderamente se usan, pues efectivamente ahí sí que conocemos mucho sobre la gestión que se hace de la factura. desde Entonces, luego. Desde luego, lo que pasa es que sí que es verdad que, a ver, yo me meto mucho no con la factura electrónica, que me parece un gran avance, pero sí con cómo se ha gestionado Facturae y FACE sí, como interfaz y luego, pues, algunas transiciones que no son del todo fáciles, pero sí que es verdad que, bueno, si mandas una factura o un documento tan fácil como mandar un correo y que te paguen y todo esto, pues mira, es estupendo, es una buena herramienta. Quizás hay que cambiar algunos detalles, ¿no? ujú, Y en ese sentido, pues como tú has dicho, si ni siquiera los que pueden presentarla en papel la siguen presentando en papel, ese es el mejor indicador sí. de que una cosa está funcionando bien. Vamos con la última pregunta. Tú has hablado de tu optimismo. A mí también me gusta cerrar con optimismo y con visión de futuro. Y mi última pregunta es sobre cómo ves cómo habrá cambiado la contratación y la administración. No vamos a decir para 2023 o 25, que cuando sacan justo los fondos, sino para 2030, por así decirlo. Ya cuando hayamos digerido o no los fondos y hayamos hecho todos estos cambios, ¿cómo crees que habrá cambiado? Hemos hablado de 10 años atrás, ahora veamos 10 años para adelante, ¿cómo te imaginas que podría ser la cosa? Soñando. Soñando, claro. Sí. Vamos, yo lo tengo claro, una administración en la que el ciudadano vea la utilidad de la misma. No puede ser de otra manera, si no, bajémonos. Verdad que tenemos un empleo estable, que tenemos unos recursos, que tenemos muchas ventajas laborales en el sentido de que tenemos apoyo de nuestra empresa, Ujú. podemos realizarnos, pero eso exige estar a la altura de las circunstancias. Entonces, no puede ser de otro modo que no pensemos, y yo siempre lo digo, hay que soñar con la proactividad. La proactividad, además, es que ayuda a centrarte en el dato. Aquel que no haya caído y que piense que ella lo hace todo porque lo lleva a un portafirmas electrónico, yo le digo, vale, imagina ahora tu servicio, algún servicio proactivo a tus usuarios. En ese Ujú. momento tú ya empiezas a centrarte en el dato. Por tanto, imagino una administración donde, como te he dicho, seamos capaces de decirle al proveedor, no me hace falta que presentes tu solvencia, eso ya lo puedo sacar yo, no hace falta que me pidas un carnet de familia numerosa, eso es evidente que lo voy a facilitar yo. Es verdad que tenemos que hacer jugar ahí con las posibilidades de protección de datos, pero también Claro, se puede. Tendremos que pensarlo, cómo otorgar garantías, pero a la vez no ser inmovilistas. claro, En gestión de control, como te digo, todos los que estamos aquí aspiramos a un control que no sea interruptor, sino que le diga al gestor, creo que aquí tienes un margen de mejora y él nos perciba como un elemento de decir, pues efectivamente, he visto esto y además es que he ido más allá. Esa colaboración mutua en el que nos entendamos y que hagamos que el fin sea mejorar la eficiencia de los recursos públicos. Pero sobre todo eso, imaginar, adelantarnos a las necesidades, ser proactivos. Hay un decreto, el decreto catalán lo dice claramente, en el sí, estatal aparece como principio, pero el decreto catalán creo que acierta cuando dice hay que generar, o sea, cuidar el dato para poder otorgar unos servicios proactivos antes de que nos lo demanden los ciudadanos. Y en eso es lo que tenemos que ir pensando y para eso, sobre todo, hay que ir preparando a la gente que estamos dentro. Y tenemos que cambiar la mentalidad y en eso casi es lo crucial, el entender sí. cosas, que es verdad que yo me siento muy cómoda haciendo cosas en las que me siento segura, y domino y sé que lo hago bien, pero es que hoy día hay que dar un salto. Hombre, pocas veces te pilla un cambio de modelo productivo tan grande como este, hay que aprovecharlo a tope, ¿no?
y hay que intentar cosas nuevas, aunque a veces te des en los morros y Sí, te hagan un poco de daño, pero sí que es verdad que todo este tema, la proactividad, la claridad a la hora de funcionar, incluso el diseño de políticas más apuntados puede ser un cambio importante, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar cómo sería empezar a hacer la planificación presupuestaria a partir de datos reales de contratación y de evaluación en vez de sacar el dedillo y mirar lo del año pasado y los huevos duros. pero los datos ahí nos pueden ayudar mucho. Si Claro. somos capaces Es que hasta ahora los datos en la administración pública no son de una calidad tremenda. Yo creo que se está mejorando, ya hay una inquietud, Sí, pero ahí tenemos un margen, a mí me ilusiona mucho. En la intervención general que tenemos un proyectito chiquitito de cuál es la posibilidad de mejorar nuestros datos y aplicar técnicas de inteligencia artificial, pues efectivamente no creemos que nos vaya a cambiar la vida ya, pero sí hay cosas a las que queremos y aspiramos a llegar. Y creemos que merece la pena porque ahora mismo cada unidad de control tiene unos criterios y el juicio del interventor es muy importante, pero también es importante tener unos criterios unificados y ahí nos puede ayudar mucho. claro. La asistencia a la decisión, el saber cómo se comportan las distintas unidades de intervención, ver dónde está el riesgo, no tratar a todos los gestores igual. Si alguien gestiona bien y lo hace de forma eficiente, tendremos que aplicarle un modelo de control acorde a esa forma de Claro, gestión. claro. Y eso, verlo ayudado con los datos es mucho más fácil Sí, que confiar en el oficio, que al final la inteligencia artificial, yo cuanto más estudio, más trabajo con estas cosas, más lo veo, muchas veces es lo que sustituye lo que llamamos que alguien tenga oficio, ¿no? La el inteligencia artificial olfato. te da una respuesta que te tendría que dar alguien de 40 años de experiencia en Eso el es, mismo lado, ¿no? eso es. Y con certidumbre y sin el miedo de que ese señor o señora mayor, pues vaya que esté ya perdiendo el pistón, ¿no? Por así decirlo. Así que nada, pues sí que es verdad que son unos tiempos apasionantes y que no quiere decir que vayan a ser fáciles, también lo digo. Que hemos hablado de la década de los 10 y todo lo que no ha salido bien a la primera y la de los 20 eh, tiene mucho para crecer, pero también tiene muchos Sí. retos que responder, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Quien crea que esto le va a solucionar los problemas de una, no, esto requiere mucho, mucho ponernos aquí, remangarnos y trabajar mucho. Pero no deja de ser, la verdad es que a mí sí que me resulta ilusionante. Totalmente. Pues Matilde, muchísimas gracias, me lo he pasado de maravilla, he aprendido mucho y me ha dado para pensar en un montón de cosas que siempre es estupendo. Y nada, cuando quieras ya sabes que puedes volver para hablarnos de cualquier cosa de estas que haces tan estupendas, de rediseñar, pensar, inventar, potenciar, cambiar. Nosotros siempre encantados de tenerte por Pues aquí. yo encantada. Así que cuando quieras, aquí me tienes. Bueno, y a todos los demás, como os he dicho, esta es la season finale de la primera temporada de Mesa de Contratación. Nos vemos después del verano. No nos olvidéis, podéis escuchar el programa en la playa todas las veces que queráis, que es un podcast, no se gasta. Y nada, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.